Creo que ya se hayan acomodado para ver nuestro... Estas, como vemos, son las definiciones de derivada parcial, que son estas. Y esta es otra anotación. Conclusión. Ponemos así mejor. Esta es la definición de derivada parcial, pero igual se puede escribir así. ¿Ve? Son diferentes notaciones. Igual, la derivada parcial con respecto a y es así. Se puede escribir así. ¿Mm? Idéntico. O sea que cuando hablamos de derivada parcial, se puede escribir como un límite, pero es exactamente esto también. Igual la derivada parcial con respecto a y, pues es esto. Entonces, el primer teorema, estas son notaciones. El primer teorema dice de derivadas que si tenemos una función f y una función g diferenciables, entonces la derivada parcial de la suma es la suma de las derivadas parciales. La derivada parcial de una constante es la constante por la derivada parcial. La derivada parcial de un producto de funciones es la función por la primera derivada de la función más la segunda función por la derivada de la primera. Y la regla del cociente, por supuesto, que es el cuadrado del denominador, que va a quedar el denominador por la derivada parcial del numerador menos el numerador por la derivada parcial del denominador. Esos son, digamos, los teoremas de derivadas de una variable. Es lo mismo para funciones en varias variables. O sea, estos teoremas son un recordatorio, ¿no? De lo que son las derivadas parciales en una variable. Entonces vamos a ver un ejemplo utilizando esto. Ven este problema. Me piden la derivada parcial con respecto a x si f de xy es xy más x más y. Entonces lo que hacemos es calculamos la derivada parcial de esa función. Eso es lo que escribimos, la parcial de esta función. O sea que en vez de la función esta ponemos esto de xy más x más y. Y aquí aplicamos la derivada parcial de la primera más la derivada parcial de la segunda más la derivada parcial de la tercera. ¿Ya? ¿Por cuál teorema es este? La primera propiedad. La suma de derivadas parciales es la derivada parcial de una suma, la suma de derivadas parciales. Eso es lo que ocupa. Y entonces aquí, como es con respecto a x, sale y porque es constante. Y derivada parcial con respecto a x de x más la derivada parcial con respecto a x más y por la derivada parcial con respecto a x de 1. Esto da y por la derivada parcial con respecto a x, que es 1 por y. 1 por y. La derivada parcial con respecto a x de este es 1. Y la derivada parcial de este es 0. Y por 0. 0. ¿Ya? Y entonces esto me da y por 1 es y más 1. Quiere decir que toda esta derivada parcial da y más 1. Como ven, aquí dice la parcial con respecto a x es 1. La parcial con respecto a x es 1. Y esta da la parcial con respecto a x de 1, que es constante 0. Por eso no aparece. Entonces te queda y por 1 más 1. Y por 1 más 1 más 0, que la derivada de esto es 0. Y ahí está. Esa es una aplicación directa de los teoremas de diferenciación utilizando o aplicado a una función. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Veamos otro ejemplo. La parcial con respecto a x de f de xy, es de x cuadrado menos y cuadrado. Aplico la derivada a x cuadrado menos y cuadrado. Y aquí me queda la derivada parcial con respecto a x de x cuadrado menos la derivada parcial con respecto a x de y cuadrado. Entonces esto da la derivada parcial con respecto a x de x cuadrado es 2x. La derivada parcial con respecto a x de y cuadrado, pues eso es 0, ¿no? Es constante. Entonces queda 2x menos 0, pues 2x. Sencillo, ¿no? ¿Vean? Bastante simple. Es aplicar las operaciones de suma, de resta, el operador diferencial
a la función y ya. Vamos a ver otro. Por ejemplo, es que me lo voy a poner abajo. Este ejemplo, aquí me piden la derivada parcial con respecto a y. Ahora es con respecto a y. De f de x es x cubo y más x y cubo menos 5x y cuadrado. Entonces le aplico la derivada parcial con respecto a y a esta función. Y esta es la parcial con respecto a y de x cubo y más la parcial con respecto a y de x y cubo menos la parcial con respecto a y de 5x y cuadrado. Entonces de aquí yo puedo sacar el x cubo, factor de la parcial con respecto a y de y, más x, o x, por la parcial con respecto a y de y cubo, menos 5x, que es este, por la parcial con respecto a y de y cuarta. De aquí saco el x cubo, de aquí saco el x, y de aquí saco el 5x. Queda esto. Ahora, me quedaría, esto lo puedo quitar, que será más rápido. Ya me queda que la parcial con respecto a y, porque estoy derivando con respecto a y, las x son constantes. La derivada parcial con respecto a y es 1, voy a dar x cubo. La derivada parcial con respecto a y de y cubo es 3x cuadrado, 3y cuadrado, es 3xy cuadrado. Y la derivada parcial de este sería 4y cubo por 5, 20, 20xy cubo. Sencillo. Aplico la derivada parcial a cada uno. Ahí está. Saco las constantes, en este caso la x, porque estoy derivando con respecto a y. Y luego derivo con respecto a y. La derivada con respecto a y de este es 1 por x cubo es x cubo. La derivada con respecto a y de este es 3y cuadrado por x, 3xy cuadrado. Y de este es 4y cubo por 5 es 20xy cubo. Es eso. Sencillo. Muy bien. Bien, la parcial con respecto a x de eso sería, agarramos la parcial con respecto a x en vez de la f, pues ponemos nuestra función. Ahí está. Eso es lo que da. Eso daría la parcial de una, está, más la parcial de la otra, más la parcial de la última. ¿Ven? Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Quién sale de factor común de aquí? Y cubo. Y cubo por esto, ¿no? Saco el y cubo. Más. Estoy eliminando con respecto a x. Saco la y y queda la parcial con respecto a x. Y saco más. Como saco el menos 5, por ejemplo. Por la parcial con respecto a x. Ahí está. Quiere decir que la parcial con respecto a x termina siendo así, ¿verdad? Termina dándome esto que está aquí. Pero, aquí voy. La parcial con respecto a x de x cuadrado, pues es 2x.
La parcial con respecto a x de x, eso es 1. La parcial con respecto a x de x también es 1. Entonces te quedaría 2x de cubo más de menos 5. Ahí está. 2x de cubo más y menos 5. Eso es todo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Ahí estamos. Vean. Vamos a hacer este ejemplo 5. Solo que lo voy a hacer con respecto a y. Este mismo, pero con respecto a y. Entonces, agarramos la función. ¿No? Y ahora, como es con respecto a y, pues sería la parcial esta. Primero con respecto a y, más esta misma, pero ahora con respecto a y, más esta, pero ahora con respecto a y. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién sale de factor mu aquí? Como es con respecto a y, sale el x cuadrado. En este. Sale con x cuadrado. Más de aquí sale la x. Y de este último, pues va a 0. 0. Porque es. Porque estamos, perdón, estamos derivando con respecto a y. Disculpe. Está. Sale la x cuadrado porque es constante. Queda ahí. Estoy derivando con respecto a y. De aquí sale la x porque estoy derivando con respecto a y. Y la última es 0. Porque como es 5x y ese es constante, porque estoy derivando con respecto a y. Y decir que esta derivada, pues termina siendo esto, ¿no? Y eso es igual a decir, pues la derivada de y cubo es 3, no, es 3 y cuadrado x cuadrado. Tres y cuadrado x cuadrado. Más la derivada con respecto a y de este es 1, porque te queda x. Y ahí está. Bien, está resuelto. Entonces aquí hay uno para ustedes. Aquí hay uno para ustedes. Ustedes me lo hacen, por favor. Muy bien. ¿Vemos la solución? Ahí está. Vean la parcial con respecto a y de esta expresión. Da esto, más esto, más esto. Y como es con respecto a y, sale la x. De aquí sale la x. Y de aquí sale 5x. Entonces esto da 3y cuadrado. Esto da 2y. Y esto da 1. Entonces, ahí está. 3xy cuadrado más 2xy menos 5x. Perfecto. Bien, ahora hay un problema acá. Este problema es un poco más complicado, digamos. Vamos a resolver este problema. Ese problema sería de los problemas 6, siempre 6. Solo que aquí, estudiante, le voy a poner problema estudiante que no tenga número. Este sí, que es un ejemplo
Vamos a resolver este problema 6. Vean que me piden la parcial con respecto a x y me piden que la evalúe en 1pi. Si f de xy es x cuadrado y cuadrado coseno de x. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, hago la parcial con respecto a x y después la voy a evaluar. Entonces, al hacer la parcial con respecto a x, sería esto. ¿Quién sale? Pues sale y cuadrado, porque es constante. Y quiero la parcial con respecto a x de x cuadrado coseno de x. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, acá y cuadrado. Y aquí está la parcial con respecto a x de esto. Pero aquí me queda x cuadrado por la parcial. Esto es un producto. Porque tienes tú ahí x cuadrado coseno de x. La regla del producto va a ser x cuadrado por la derivada con respecto a x del coseno más seno por la derivada parcial de x cuadrado, por la derivada parcial con respecto a x de x cuadrado. ¿Cuánto da la derivada parcial con respecto a x del coseno? Pues da menos el seno, es esto. Y la derivada parcial de x cuadrado, pues es 2x, es esto, por el coseno. Entonces tengo todo esto. Aquí me quedaría, vean, y es la regla del producto, acuérdense. En el regla del producto dice la derivada de este por el coseno, la derivada del coseno, más el coseno por la derivada de x cuadrado, es conmutadas. La derivada del coseno es menos el seno y la derivada de x cuadrado pues 2x. Y aquí me quedaría menos x cuadrado seno más 2x coseno. Eso. Y ahora, esta sería no sé, vamos a ver. A ver si podemos subir un poco esto. No, noten que esto que tengo aquí, lo voy a ir poniendo aquí. Esta es la derivada parcial respecto a x. Noten que si evalúo en 1pi, o sea, x vale 1, y vale pi. Entonces aquí me va a quedar y cuadrado. X vale 1, va a quedar menos 1 al cuadrado, seno de 1, más 2 por 1, coseno de 1. ¿Esto cuánto da? Creo que esto vamos a escribir así. Ahí está. Pi cuadrado, este da menos 1, seno 2. Y ahí está. Véanlo. Ahí lo tenemos. Vean, en este ejercicio me piden la parcial con respecto a y me piden que lo evalúen en el 1, 2 y en el menos 1, 1. Sí, la función es esta. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Primero, voy a hacer la parcial con respecto a y de esto. ¿Qué sería esto? Ojo, que allí hay un cociente. ¿De acuerdo?
Y al haber un cociente, yo tengo que aplicar las reglas del cociente. ¿Qué quiere decir eso? Que para derivar esto voy a poner el cuadrado del denominador, ahí está, y arriba va a ir el denominador, es este, por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Esa es la famosa regla del cociente. Pero entonces aquí me quedaría x cuadrado menos y cuadrado. Quiere la parcial con respecto a y de x cuadrado menos y cuadrado. Pero aquí, como esta es una derivada de esto, es la derivada de x cuadrado es 0 y queda la derivada de y cuadrado, que es menos 2y por el menos. Ahí está. Menos la derivada con respecto a y de x cuadrado más y cuadrado. Es la derivada con respecto a y de y cuadrado, que es 2y. Ahí está. Es 2y. Entonces me va a quedar menos 2y por x cuadrado menos 2y por menos 2y cubo menos x cuadrado por 2y, y este que está aquí va a dar menos por menos es más 2y cubo. ¿Sí? Menos x cuadrado por 2y es menos 2x cuadrado y. Menos por menos es más 2y cubo. Entre este denominador al cuadrado. Y entonces este menos 2y cubo se anula con este. ¿Ya? Y te queda pues esa expresión, ¿ven? Esa expresión que tenemos ahí, miren. O sea que la derivada parcial con respecto a y, pues es eso. Ahí está. Ahora, ¿cuánto da la parcial con respecto a y en 1, 2? Pues x vale 1 y y vale 2. ¿Qué quedaría? 2 por 1 al cuadrado menos 2 por 1 al cuadrado por 2 menos, este no va, ya lo he eliminado. Igual aquí no va. Vamos a ver cómo queda ahorita. Entonces este me da 4. Es este. Igual a este. 4. Esto da 5 al cuadrado, 25. Da menos 8 sobre 25. Ahí está resuelto. Este es en 1, 2. Además me piden evaluar la derivada parcial, que era esta, en el 1, en menos 1, menos 1, 1. O sea, va a quedar 2 menos 2 por y que vale 1, por x que vale menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1 al cuadrado por 1, entre el cuadrado de cada uno de ellos. Eso da menos 2 y este da menos 2, da menos 2, menos 2. Entre 4. Y esto da menos 2 entre menos 2 es menos 4. Y se termina siendo menos 1. Ahí está. Eso da menos 1, si lo fijan. Vean que lo que hice fue, después de derivar como un cociente, pues lo que hago es evaluar la derivada en los puntos que me están dando que lo haga. Bastante sencillo. Muy bien. Hacemos otro. Vamos a resolver este problema. Este es el problema, vamos a ver, 6.
Este es 7. Este es el 8. Vean que en este ejercicio de abajo. Listo. En este ejercicio me piden la parcial con respecto a x y quieren que esa parcial la evalúen el 1, 1. Luego la parcial con respecto a y la evalúen el 2pi de esta función. Entonces hagamos la parcial con respecto a x. Sería la parcial con respecto a x de esta función. De esta función. Sí. Bueno, como es con respecto a x, de y tangente de y sale. Queda la parcial con respecto a x de x cuarto. Pero eso es 4x cubo. 4x cubo. Entonces, la derivada parcial con respecto a x me da esto. Eso lo podemos escribir aquí. Y lo puedo poner. Es esto, ¿no? Cuando baje. No, sí, sí, gracias. Entonces, esto lo puedo poner aquí. Así, ahí está. Luego me piden que evalúen el 1, 1. Si dice aquí. Entonces sustituyo la x por 1, la y por 1, la tangente por 1. Y esto en calculadora da 6.22 al calcular esto. Eso o lo pueden poner así como 4 tangente de 1. Es lo mismo que 6.22. ¿De acuerdo? Ese es la parcial con respecto a x y evaluada en el 1, 1. Por eso la he puesto en azul. Ahora, si hacemos la parcial con respecto a x, la parcial, perdón, con respecto a y de esta expresión, ¿qué da? Estoy hablando de la parcial con respecto a y de esto. Sale la x cuarta. Y me quedaría la parcial con respecto a y de esta expresión. ¿Ven? Pero noten esa color verde. Aquí hay un producto de funciones. En la y por la derivada de la tangente, más la tangente por la derivada de y. Arregla el producto. Entonces la parcial con respecto a y me quedaría x cuarta. ¿Ven? La parcial con respecto a y de la tangente es secante cuadrada. Y la parcial con respecto a y es 1, ya tangente de y. Entonces me quedaría x cuartas y secante cuadrada de y más x cuarta tangente de y. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que la parcial con respecto a y 2pi, al evaluarlo en 2pi me va a quedar 2 a la cuarta, y vale pi, secante cuadrada de pi, más 2 a la cuarta, tangente de pi. Eso da 16pi más tangente de pi es 0, eso es 0. Entonces me quedaría 16pi. ¿De acuerdo? Es el resultado que queríamos, ¿no? 16pi. Eso es al evaluar el 2,pi. ¿De acuerdo? Pues ahí está. Eso sería todo. ¿Vean? Perfecto. Vamos a hacer el problema 9. Vean, este problema es bien bonito. Dada una función z igual a x cuarta más 2bx cuadrado y cuadrado más 6y cuarta, dice probar que
xzx más yzy es igual a 4z. O sea que esta es la notación de derivada parcial con respecto a x. Esta es la notación de derivada parcial con respecto a y. Entonces, vamos a demostrar que si tenemos esta función y multiplicamos x por la parcial con respecto a x más y con la parcial con respecto a y, eso da 4z. Muy bien, si z es esto, ¿quién es zx? La he puesto en azul. La parcial con respecto a x de esto va a dar, con respecto a x da 4ax cubo, que es esto, más 4bxy cuadrado, que es esto, y la de este es 0. Porque estoy derivando con respecto a x. Ahora, si agarro esta función y la derivo con respecto a y, me va a dar, con respecto a y, este no va a aparecer, va a dar 0. Esta con respecto a y va a dar 4bx cuadrado y, que es esto. Y esta va a dar 4cy cubo, que es esto. Ahí tenemos. Entonces, queremos comprobar que esto da 4z. Vamos a ver. Xzx más yzy es igual a x por zx, que es esto. Aquí está. Más y por zy, que es esto. Esto es zy. Entonces me quedaría, al multiplicar, me va a quedar 4ax cubo, x cuarta, más 4bx cuadrado y cuadrado, que es este. Este va a dar 4bx cuadrado y cuadrado. Y este último va a dar 4cy cuarta. De aquí tengo esto. De aquí me sale 4ax cuarta. Este va a dar 8bx cuadrado y cuadrado más 4cy cuarta. Aquí sale el 4. 4 factor de común de 4 a cuarta más 4 por 2, 8. Bx cuadrado y cuadrado más cy cuarta. Y esto que está aquí, pues es z, ¿eh? Ax cuarta más 2bx cuadrado y cuadrado más y cuarta, eso es z. Te queda 4 por z, que es lo mismo que 4z. En efecto, quiere decir que xzx más yzy es 4z. A esto se le conoce como ecuación diferencial en derivadas parciales. Voy a poner la ecuación se conoce como ecuación diferencial en ecuación, bueno, voy a poner abajo, ecuación diferencial en derivadas parciales. Así se conoce. Ecuación diferencial en derivadas parciales. Así se conoce esta ecuación que está aquí. Esta que tenemos aquí. ¿No? Esa es la famosa ecuación diferencial en derivadas parciales. Eso es, ¿de acuerdo?